El tiempo que se tarda a conseguir una sentencia judicial es tan importante que su violación constituye una injusticia. No recibir una decisión en el tiempo, en los plazos que la ley considera razonables, es lo que se llama mora judicial. En los últimos años, el Poder Judicial trata de hacer un mea culpa, reconociendo públicamente el impacto de su mora judicial. Este ha sido un año terrible. ¿Ha empeorado la mora judicial? Natasha Singh vivía con 30 años la flor de su juventud. Se había graduado de Administración de Empresas y había conseguido empleo en el Hospital del Almirante. A trabajar, justo había salido cuando el 7 de abril del 2014, sicarios le quitaron la vida. Uno ha tenido esta desgracia, esta gran pérdida de un ser que no solo era mi hija, sino que era una persona excepcional. Entonces, luego, pues, continuamos siendo víctimas del sistema judicial. Lo hicieron por confusión. Habían salido a asesinar a Zuleika Flores Guzmán, contratados, según la Fiscalía, por Sanny Dotel Ramírez, una mujer que señaló a su blanco como quien tenía una relación sentimental con su esposo. Al descubrir la confusión, días después mataron a Zuleika, pero Natasha no pudo alegar su inocencia. Estaba en una tumba. Ambas tenían en común vivir muy cerca y que conducían el mismo vehículo. Un proceso terrible porque recrea el hecho fatal ocurrido y te hace sentir impotente, ¿verdad? Sobre todo por esos retrasos. Se incidentan las sesiones, se alarga todo el proceso. A 6 años no hay una condena. Es lento, torpe, confuso, pero no es casualmente lo que es. Está construido así. El proceso tiene 3 años y 8 meses solo en el juicio de fondo. Una acusación que arrastra desde quien presuntamente pagó hasta toda una cadena de 11 personas que termina en 2 que dispararon. Y usted lo ve a ellos leyendo artículos del código y todo eso para argumentar cualquier cosa. Y lo oye decir que no pueden ir a la audiencia el día tal de la próxima semana, porque tiene otra audiencia que si lo puede poner para la siguiente. O sea, toda una serie de tonterías, porque son tonterías, pero que están establecidas como que son legales. El retraso de la justicia destruye, desalienta, enferma y revictimiza. José Singh ha llegado a sus propias conclusiones sobre por qué tardan los juicios. El retardo de los juicios, que a veces duran muchos años, pueden durar 10 años, pueden durar 15 años, pueden durar 8 años, son largos, lo cual no resiste un razonamiento lógico, ¿verdad?, de lo que es la búsqueda de la justicia. Procura encontrar oportunidades que pueden ir desde el extravío de un documento hasta la muerte de un testigo. ¿A quién atribuir la mora? ¿Qué porcentaje de responsabilidad desde las leyes procesales? ¿Los auxiliares de la justicia, los abogados, los ministeriales, el Ministerio Público o los jueces? El 7 de enero del 2020, antes de la pandemia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia confirmó que hay procesos que tienen más de una década esperando por una sentencia definitiva. Aunque la solución íntegra del problema no está en nuestras manos, la tarea es asegurar que las víctimas de violencia de género encuentren en la justicia un espacio libre, protegido y sensible frente a su sufrimiento. Un espacio en el que se responda con la premura y el cuidado necesario para evitar que el procedimiento se convierta en un calvario de revictimización y donde los victimarios
enfrenten las consecuencias de sus actos. ¿Empeoró la pandemia la mora judicial? Sí, se ha agravado. Si no, cuestiónese cómo andamos en prisión preventiva, que es el referente. Cuestiónese cuánto toma un proceso inmobiliario que trata del derecho a la propiedad, esencialmente. Cuestiónese qué tiempo está durando para concluirse, e incluso los procesos laborales, que el procedimiento establecido en el Código de Trabajo en 1992, precisamente lo que trata de la celeridad. Averígüese qué tiempo toman los jueces para decidir amparo, por Dios. Los abogados dicen que sí. Es que para tú sacar una certificación, por ejemplo, en materia civil, eso se deposita en una instancia y usualmente el secretario o secretaria, cuando tú accedes directamente a la persona, la emite ese mismo día o 1 o 2 días después. Ahora, para acceder y que te den respuesta te toma meses. Solicitar recursos, lidiar con prisiones arbitrarias, esperar por una decisión judicial. Defienden su denuncia de una lentitud que se ha profundizado. El habeas corpus, el procedimiento de garantía del derecho a la libertad contra la arbitrariedad, está clausurado. Cada quien tiene una historia que contar. Tengo un caso en Pedernales que elevamos una acción de habeas corpus. Por error u omisión la mandaron a Barahona, de Barahona lo devolvieron para un tribunal que no era en Pedernales y consecuentemente terminamos conociendo del proceso 30 días después y ya había dejado de surtir efecto la razón de ser del habeas corpus, que debe conocerse en las próximas 24 o 48 horas, decidirse. Y para ello se basan en una lógica que consideran demostrable. El actual sistema ha puesto en desigualdad a abogados, familiares de víctimas, fiscales, secretarios y hasta a los jueces. En materia procesal penal, ¿qué está aconteciendo? En primer lugar, son cientos de imputados, de presos, de internos, cuya revisión de medidas de coerción debe haberse conocido y no hay forma. Pero hay algunos que se le conocen su medida de coerción, se emite una sentencia, una orden de libertad, y simplemente no pueden obtenerla porque el juez, aunque usted lo esté mirando a los ojos que ha emitido su sentencia, no se la puede entregar, porque tiene que ser tramitado a través de ¿qué? De la plataforma. Y el interesado tiene que buscarla a través de ¿qué? De su plataforma. Todavía al día de hoy, tú no puedes acceder al tribunal a ver un expediente, a verificar que tiene ese expediente, si han depositado algún documento, si han hecho alguna prueba adicional de la que tú conocías, y tampoco puedes acceder a eso virtualmente. Es una falacia, es una falsedad de que tú puedas poner un número de expediente e ir a ese expediente y ver la documentación depositada. Cándido Simón cuenta la experiencia que vivió en una medida de coerción, con el celular de una sargento y en el estrecho destacamento de Monte Plata. La jueza estaba por un lado, el secretario supongo que en su casa, el Ministerio Público en su casa, y ahí estábamos con una policía que era la que tenía el control de la pantalla, de su teléfono. Y resulta que en un momento determinado suspenden la audiencia y luego viene el secretario, porque se le fue el sistema, viene el secretario que se le acabaron los minutos. Y se suspendió la audiencia y se aplazó por otro mes, porque al secretario de la juez se le acabaron los minutos, se le acabó el paquetito. Muchas cosas pueden manipularse en estas condiciones, asegura. Los datos estadísticos que ha publicado sesgados el Consejo del Poder Judicial dan cuenta de que han avanzado bastante, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificio de las garantías. Para fundamentar su teoría de que hay un retraso demostrable en los tribunales, explica cómo es un día en una de las jurisdicciones de Santo Domingo. Por ejemplo, en materia laboral, en Santo Domingo Este, en el municipio de Santo Domingo Este, que funciona la Corte de Trabajo, cerraron las oficinas y cerraron todo. Entonces los abogados sesionan, hay un solo salón para sesionar las salas laborales en días diferentes y la Corte también. La mora no tiene nada que ver con la pandemia. La situación solo ha empeorado. Pero por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo yo tengo un expediente que tiene 3 años de estado de fallo, 4 años de estado de fallo, y no ha habido forma de tú conseguir el fallo, primero. Segundo, ahora no se puede ir porque está desmantelado el tribunal. Y el COVID, la pandemia, no puede dar lugar a que se desmantelen los tribunales porque tú vas al supermercado y está ahí el supermercado, tú vas a los bancos y está ahí el banco. Entonces, ¿por qué la justicia en este momento está desmantelada? Te dicen incluso, después de esta situación de virtualidad, que una
decisión ya fue firmada y tú duras 3 meses, 2 meses, por ejemplo, yo tuve 2 decisiones que estaban en estado de fallo antes de la pandemia, ya tenían 7 u 8 meses. La fallaron, no sé si antes de la pandemia o durante la pandemia, pero para conseguir esa decisión fueron 3 meses después de la fecha del pago, del fallo, es decir, para que te entreguen simplemente el documento. Mira, eso está fallado. Entonces ellos te dicen y hacen una rueda de prensa, hemos fallado 2.000, 3.000, 4.000 expedientes. Tú dices, por eso está excelente como información, pero voy a buscar esas 2, 3, 4.000 decisiones. No están. Desde que un expediente inicia hasta que termina en la Suprema Corte de Justicia, la ley establece un plazo de 4 años si es un caso complejo. Si no, entre 2 a 3 años, un expediente judicial debe tener una decisión definitiva. Pero muy pocos casos están concluyendo en estos plazos. Una de las causas es precisamente el reenvío, los aplazamientos irrazonables. Y en esta etapa se han incrementado, eso venía de antes, y en esta etapa se han incrementado por el tema de la dificultad de acceso al servicio, de acceso a la información, para usted preparar los procesos. El discurso aún más acalorado entra en el plano de la violación de derechos fundamentales. Más que la conectividad, abogados consultados tocan fondo con las garantías procesales y los retrasos en el día a día. El cúmulo de expedientes, la cantidad de presos preventivos en las cárceles y las garantías a los derechos fundamentales e individuales. El atraso es el blanco perfecto a una justicia lenta y consciente de su pereza. Pero, ¿qué dicen las estadísticas de lo que ha ocurrido durante la pandemia? Luego de la pausa. Cuando regresemos. Y el que quiera conocer su medida de coerción presencial, se le conoce presencial. Y son pocos los abogados que me piden que se la conozca presencial.